Hola amigos, bienvenidos nuevamente a ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Y en esta sesión vamos a hablar acerca del cuarto propósito de tu vida, el cual es este. Fuiste formado para servir a Dios. Déjame decirlo otra vez, fuiste formado para servir a Dios. Pero antes revisemos los primeros tres propósitos. Número uno, fuiste planeado para el placer de Dios, y recuerda, la Biblia lo llama adoración. Número dos, fuiste formado para la familia de Dios, eso es compañerismo. Número 3. Fuiste creado para parecerte a Cristo. Eso es discipulado. Y ahora, en esta sesión, número 4. Fuiste formado para servir a Dios. Y la palabra bíblica para este propósito se llama ministerio. Ahora, ya sé lo que piensas. Dirás, un momento, ministerio es lo que hacen los pastores, lo que hacen los misioneros. No. En la Biblia, la palabra ministerio es la misma palabra que servicio. Y no existe tal cosa. Como ser un cristiano que no esté sirviendo. La Biblia dice, Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él. Ahora, observa esto cerca de ese verso. El llamado de salvación y el llamado de servicio son el mismo llamado. En el momento en que le diste tu vida a Cristo, te enlistaste como un voluntario a su servicio. De hecho, ¿sabías que aún antes de que nacieras, Dios planeó de antemano lo que Él quería que hicieras con tu vida? Eso es algo asombroso y la Biblia lo dice de esta forma. Somos hechura de Dios. Ahora, la palabra hechura en el griego significa obra maestra. Somos el poema de Dios. Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Incluso antes de que nacieras, Dios dispuso de antemano. Encierra eso. Él te dispuso de antemano para que ejercieras tu ministerio, tu servicio. Significa que no eres un accidente, que estás puesto aquí con un propósito. Significa que tienes una tarea, una labor. Fuiste creado para hacer una contribución. Fuiste diseñado para hacer la diferencia. Fuiste hecho para el ministerio. Verás, lo que importa en la vida no es cuán larga sea tu vida, sino cómo la vives. Lo que importa en la vida no es la duración de tu vida, sino la donación de tu vida. Y esto es lo emocionante. Dios no solamente tiene un plan para tu vida, Él además te está dando los dones, las habilidades, la capacidad de hacerlo. Y a esto lo llamamos tu forma. Forma. Este es un acróstico que representa 5 cosas que te hacen ser tú mismo. Dios te formó con 5 cosas diferentes: formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y antecedentes. Estas 5 cosas crean tu forma. Y la Biblia nos enseña que Dios te dio una forma única para un servicio único. Dice esto: tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Job 10:8. Dios te hizo único y no hay nadie más en el mundo como tú. Él tiene un único rol para ti que solamente tú puedes completar. Ahora, aquí hay algo que probablemente no sepas. Tus talentos, esos que tienes, no son para tu beneficio. No, son para el beneficio de otros. De hecho, la Biblia dice, cada uno ponga al servicio de los demás. Encierra eso, al servicio de los demás. El don que haya recibido no es para tu beneficio, no se trata de ti. Así que quiero que escribas esto. Mi cuarto propósito en la vida es servir a Dios sirviendo a otros. Servir a Dios sirviendo a otros. De hecho, la única forma en que puedes servir a Dios es sirviendo a otros. No puedes ver a Dios aquí en la tierra. Dios es invisible. Así que, ¿cómo servir a un Dios invisible? Solo puedes servir a Dios cuando sirves a otras personas. Jesús dijo esto: imiten al Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir. Encierra esa palabra, imiten. Imitemos la actitud de Jesús. Servir a Dios implica más que solo tu habilidad. También implica tu actitud. Así que lo que haremos en esta sesión será observar las actitudes de Jesús. ¿Cómo servir igual que Jesús sirvió? ¿Qué actitudes necesito para ser bendecido en mi servicio? ¿Qué significa servir a otros al igual que Jesús? Bueno, veamos estas actitudes que tuvo Jesús. Primero, y para comenzar, servir como Jesús significa estar disponible. Estar disponible. Esa es la primera actitud, es la actitud de disponibilidad. Sabes, no importa cuántas habilidades tengas, si no estás disponible, Dios no te puede usar. Hay un buen ejemplo de la disponibilidad de Jesús en Mateo capítulo 20. Jesús va caminando por la ciudad de Jericó y la Biblia dice,
2 ciegos gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Encierra la palabra se detuvo en tu guía de estudio. Sabes, hoy día a mucha gente le gusta estudiar los pasos de Jesús en el Nuevo Testamento, pero yo creo que es más importante estudiar las pausas de Jesús. En otras palabras, ¿qué cosas causaron que Jesús se detuviera en la vida? ¿Qué tipo de cosas él permitiría que lo interrumpieran? Verás, Jesús nunca vio una pausa como una interrupción. Él lo veía como una oportunidad de servir a Dios sirviendo las necesidades de otros. De hecho, la mayoría de los milagros de Jesús ocurrieron debido a interrupciones. Ahora piénsalo. Toda la gente que Jesús sanó, el mendigo ciego, el hombre cojo, la mujer enferma, el hombre paralizado, la niña muerta, todos ellos, cada uno de ellos, fueron interrupciones. Jesús se permitió a sí mismo ser detenido. Jesús estaba disponible para ministrar a la gente. Me pregunto cuántas veces en esta semana que pasó hubo oportunidades secretas para que ministraras a otras personas, pero estabas muy ocupado. No estabas dispuesto a detenerte. Cuando no estás dispuesto a ser interrumpido, cuando tienes tus planes, cuando tienes tu agenda, entonces no puedes ser usado por Dios. La verdad es que no puedes ser usado cuando no estás disponible. Proverbios 3:28 dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si hoy tienes con qué ayudarlo, eso es disponibilidad. Y esa es la primera característica. Ahora, la segunda actitud para servir como Cristo es esta. Servir como Jesús significa estar agradecido. No solo disponible, sino también agradecido. Porque Dios quiere que le sirvamos con una actitud de gratitud. En Juan capítulo 11, Jesús realiza uno de sus milagros más grandes, levantando a su amigo Lázaro de la muerte. Y mientras se acercaba a la tumba, dice la Biblia, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias. Observa, te doy gracias. Eso es gratitud. Te doy gracias porque me has escuchado. Tiempo pasado, ya ocurrió. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero lo dije. Él está diciendo, estoy diciendo esto por la gente que está aquí. Ahora, presta atención. Jesús se estaba preparando para levantar a un hombre de la muerte. Y él no dijo, Dios, te ruego que lo hagas. En lugar de eso, él dijo, te agradezco por haberlo hecho. Jesús ministraba por gratitud. Verás, el ministerio y los milagros van de la mano cuando ministras por gratitud. Cuando ministras quejándote por deber, por obligación o por miedo, en eso no hay gozo. Pero cuando sirves a Dios por gratitud, la vida de la gente es transformada porque saben que lo estás haciendo por amor. Sabes, el apóstol Pablo estaba agradecido por su ministerio. Él dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Si no logras comprender la importancia de esta actitud de gratitud en el ministerio, es porque habrás olvidado el gran privilegio que es servir a Jesús. Verás, cuando sirves a Jesús, estás haciendo una diferencia eterna en la vida de alguien más. La Biblia dice, sirvan al Señor con alegría. Eso es Salmo 100, verso 2. No con tristeza, ni con furia, o aburridos, sino con alegría. No puedes estar alegre si no estás agradecido. Ahora, hay una actitud que debes tener para completar este cuarto propósito en tu vida, formado para servir a Cristo. Servir como Jesús significa ser fiel. Ser fiel significa que no te rindes. Significa que te importa incluso cuando nadie te ve. Eso es fidelidad. No renuncias en medio de una labor. Al final de su ministerio en la tierra, Jesús oró estas palabras. Dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo, en otras palabras,